hay un canto nuevo en mi ser. Ahí vamos a adorar a nuestro Dios como Él se merece. Nosotros agradecidos del acto de amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto nuevo en mi ser. Comencemos. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y mi riqueza fluye a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de la aflicción tenga que pasar aquí, y Jesús dará su protección, que se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en la nube volverá, bajo el bello cielo azul, de esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Dice la última estrofa, Cristo va a venir nuevamente en las nubes. Dice que va a venir por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan. De esta tierra se va a llevar a aquellos que cumplan con su voluntad, aquellos que se sometan a su palabra, que obedezcan a los mandamientos de nuestro Dios para recibir la corona incorruptible de justicia. Por eso es que estamos aquí, perseverándonos, esforzándonos, tratando de entrar por esa puerta estrecha para poder alcanzar la salvación. Y esta mañana, nuestro hermano Rafael Torres viene a traernos el mensaje para aquellos que hemos obedecido, que hemos sido bautizados, fortalecer más nuestro espíritu para dedicarnos más y seguir luchando día tras día hasta ese día en que Jesucristo se manifieste. Y si en esta mañana todavía alguien que no ha dado ese paso de fe, hoy es la oportunidad que tiene para poder alcanzar la salvación. Así que todos abramos el corazón para recibir el mensaje y por favor, aquellos que tengan celulares, por favor, lo ponen a mí.
Mi hermano, que Dios nos bendiga en la mañana de hoy. Amén. Para mí es un honor que Dios permita que yo esté llevando su palabra. Un honor doble. Porque primeramente me ha permitido un día más de vida, un año más, dándome el privilegio de llegar a los 60 años en el día de hoy. Pero sobre todo me siento gozoso porque hoy tengo que traer el mensaje. Y para mí yo me siento honrado. Siempre dándole las gracias al hermano Luis Aldina, ¿verdad? Que me invitó para traer el mensaje. Y yo le dije que sí. Muchas veces uno tiene muchas situaciones en la vida que se le van complicando, pero cuando es para trabajar para las cosas de Dios, yo he decidido en mi corazón ponerlo a él primero. Y así que lo demás viene después. Le pido a Dios, ¿verdad? Que la palabra que voy a traer sea de bendición para nuestras almas. Sabiendo que vivimos una vida muy ajetreada, llena de muchos problemas, muchas aflicciones, muchas enfermedades que a veces nos quieren desviar nuestras miradas, que deberíamos de tener la puesta siempre en Dios. Cada predicador, hermanos, cuando tiene la encomienda de traer un mensaje, siempre cuenta con Dios. Y los que llevamos esta labor, estamos pendientes, ¿verdad?, de qué es lo que sucede a nuestro alrededor. De qué es lo que otros hermanos han traído. Porque yo entiendo, hermanos, que todo lo que se trae aquí es para el beneficio de nosotros. Hace un mes atrás estuvo aquí parado al frente nuestro hermano George y trajo un mensaje bien interesante, el cual tituló Compromiso con el error. Y él hablaba del profeta Balaam, ¿verdad? Y cómo se dejó influenciar para traicionar al pueblo de Dios. Luego, el hermano Luis Aldina trajo también otro mensaje, donde lo tituló Ignorando las advertencias, donde él exponía que el hombre de hoy en día ignora las advertencias de Dios, pensando que la desobediencia no va a traer consecuencias. La semana pasada, el hermano José Juan trae su mensaje titulado La atracción a la mentira, donde él ponía, ¿verdad?, en su mensaje que la mucha información transmitida por los diferentes medios como el Facebook, Instagram y por ahí un montón más, desviaba la información verdadera, trayendo
a nosotros una confusión donde al final y al cabo terminamos creyendo la mentira. Estos tres mensajes tenían un denominador común: el engaño. La mejor herramienta que utiliza Satanás para llevar al hombre a que no tenga comunión con Dios. Y óigame, para completar ese banquete de alimento espiritual, el hermano Luis Alfonso durante el mes pasado estuvo desmenuzando la carta, el hermano Alfonso Estrella, en las clases de los miércoles, estuvo desmenuzando la carta que Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 6, donde hablaba de la armadura de Dios para el cristiano. Y me llamó la atención un versículo en particular, el versículo 11, que dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Texto que me inspiraron para traer el mensaje de la mañana de hoy, que he titulado Las acechanzas del diablo. Pero, hermanos, que al hablar de esto tengamos la esperanza de mantenernos firmes en esta guerra espiritual hasta que llegue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para comenzar, debemos de definir qué entendemos nosotros por acechar y quién es el diablo. La palabra acechar, interesantemente, hay dos palabras que parecen similares. Acechar con la letra S y acechar con la letra C. El acechar con la letra C, lo que significa es que una persona está observando a otra en una forma indiscreta. Es como decir, como los detectives, cuando están chequeando a una persona, lo están vigilando, qué es lo que hace. Ese es el acechar con la letra S. Pero la que vamos a estar desarrollando hoy es el acechar. La primera es la C, la que vamos, perdón, es con la letra S, la que vamos a estar hablando hoy. En la cual significa engaño, trampa para hacer daño a alguien. Eso es lo que hace Satanás: acechar al cristiano, acechar al que está buscando de Dios. Esa es la gran labor que hasta el día de hoy está llevando el diablo. Por medio del engaño, por medio de las trampas, él quiere
dañar al cristiano, causarle la muerte espiritual, apartándolo de Dios, de su creador. El objetivo de Satanás es penetrar nuestras defensas, porque una vez dentro va a conseguir la victoria. Cuando el hombre y la mujer, que después de haber oído el Evangelio de Cristo y haber creído en Él y son bautizados, vienen a formar parte del ejército de Dios. Vienen a formar parte del reino de Cristo, donde serán asediados por Satanás. Y la palabra asediados, lo que significa vamos a ser rodeados. ¿Entendieron? Vamos a ser rodeados por Satanás. Él nos rodea a través de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según nos habla Efesios capítulo 6, versículo 12. Por eso cuando una persona se bautiza, inmediatamente recibe de parte de Dios toda la armadura para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firme. Hermano, quiero que sepan que esto le sucede a todos los cristianos en todas las partes del mundo. Desde los 4 puntos cardinales reciben esa acechanza y misericordia de parte de Satanás. Como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 9 al 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo. Queridos hermanos, ¿saben en qué lugar se lleva esa batalla? En nuestro ser, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el diablo? El diablo ha sido un tema de gran interés. Él ha sido pintado como un fantasma, como un monstruo de pesadillas, como un espíritu escalofriante, pero también como un hombre guapo y diabólico que viste de un traje rojo, que lleva en sus manos un trinche de 3 púas. Ha sido representado como el ejemplo de las cosas malas, el causante de todo lo malo que le sucede al hombre. Y pregunto, ¿será el diablo como lo describe el hombre? Quiero que sepan, hermanos, que el diablo, antes de ser diablo,
era un ángel creado de Dios. Lucero era su nombre. Un ángel de luz, hijo de la mañana, según Isaías capítulo 14, del 11 al 15. Era un ser perfecto en todos sus caminos. Desde el día que fue creado, un ser hermoso, lleno de sabiduría, hasta que se reveló, fue hallado culpable por la maldad que creció en él. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Según Ezequías 28, del 12 al 7. Quiso ser semejante al Altísimo, se corrompió y fue expulsado del cielo con todos los ángeles que le seguían. La palabra también nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora lo tenemos entre nosotros. Y dice la palabra: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tenemos que entender, hermanos, que aunque estamos en Dios, lo que nos rodea es Satanás. Y que vamos a ser probados. La palabra diablo proviene del griego, que significa acusador, difamador, calumniador. Y la palabra Satanás viene del hebreo, que significa adversario. Voy a traer varios ejemplos de cómo Satanás acecha al hombre. El primer ejemplo que voy a traer es el que todos conocemos, el de Adán y Eva. El diablo los engañó porque ellos no pusieron a Dios en su vida como prioridad. Desobedieron a la orden de Dios. El acecho en esta historia se fundamenta en que el diablo utilizó el engaño, los hizo pensar que al comer del fruto prohibido no le pasaría nada. Es decir, no habría consecuencia por su desobediencia. El diablo le hace creer al hombre que no habrá consecuencia al pecado. Como dicen por ahí, hermanos, no te preocupes que no va a pasar nada. Así que te dicen, cuando vas a hacer algo indebido, que tú sabes que es indebido. Ah, pero Satanás, no te preocupes, chico, no va a pasar nada. ¿Y qué pasa? Te engañó. Lo hiciste, le hiciste caso. No le hiciste caso a ese espíritu que te decía, no lo hagas.
el espíritu que Dios ha puesto en el cristiano. Así de sutil es Satanás. Oigamos lo que nos dice la palabra en Génesis 3, capítulo 3, del versículo 3 y 4. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Qué sencillo, qué fácil fueron convencidos. Hasta el día de hoy, el mundo sigue sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Oigamos otro ejemplo. El acecho a Job. Dice la Biblia que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, según Job capítulo 1, versículo 1. Es interesante, porque esas son las cualidades que debería de tener todo cristiano. Por otro lado, Satanás ya lo estaba acechando con sed. Ya lo estaba observando. Y en una ocasión que fue al cielo, Dios le dijo, mira, este hijo mío. Y Satanás le dice, sí, porque tú lo tienes de buena. Permíteme que yo lo aceche, que yo lo engañe, que yo lo pruebe, a ver si es verdad que no te maldice. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Se lo permitió. Y a veces podemos pensar, ¿cómo es posible que Dios permita que Satanás pruebe al hombre? Mire, tenemos un Dios que es sabio. Y Él sabe que si verdaderamente lo adoramos de corazón, Él no va a caer. Y el que cae es que porque realmente no lo ama. Por eso Él permite que cada uno de nosotros sea probado. ¿Entendemos? Él quiere, Satanás quiere que nosotros blasfememos a Dios con nuestros actos. Sabemos que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que tenemos que ser probados. La palabra dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí piensan estar firmes? Si pensamos estar firmes, pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Sobre la familia, sobre nuestros bienes y aún sobre nosotros mismos. Porque vamos a ser tentados.
Por eso debemos de prepararnos, confiando en el poder de la palabra de Dios. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que os dará ser tentado más de lo que no podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Job tenía sus prioridades en su vida, así como las tenemos nosotros. Job tenía a Dios en primer lugar, su familia, sus bienes y luego su pueblo. Job fue probado de una manera terrible. En un abrir y cerrar de ojos, perdió sus bienes, perdió sus hijos. Oye, cosas que uno, de las cosas que más uno estima en la tierra. Perdió su salud. Y para completar, Satanás utilizó a su mujer para darle ese golpe de gracia. Cuando le dijo, ¿aún retienes tu dignidad? Maldice a Dios y muere. Como trabaja Satanás, ¿verdad? Que aún utiliza a los seres que nos amamos para llevar sus propósitos malvados. Eso es lo que quiere el diablo, que maldigamos a Dios con nuestro mal comportamiento, con nuestro mal testimonio. Cuando nos encontramos nosotros en diversas pruebas, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Porque yo estoy buscando de ti. Hermanos, cuando decimos esas palabras, ponemos en duda el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestras vidas. Dios quiere para nosotros el bien y no el mal. Job pasó la prueba, se mantuvo firme porque puso toda su confianza en el poder de Dios y no en sí mismo. Oigamos lo que hizo Lot durante la prueba, después de haber recibido todas esas nefastas noticias. Dice la palabra que entonces Lot se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. No dice lloró, no dice reclamó a Dios, adoró, dice la palabra. Él no le reclamó a Dios porque le permitió al diablo que le quitara todas las bendiciones que había recibido de parte de Dios. Sigamos oyendo lo que hizo este varón en Job 1:21. Él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito. Hermano, increíble en todas esas aflicciones que como hombre pasó, él adoraba a su creador, al que le había dado todo. Esa es la actitud, hermano, que deberíamos tener todos nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti. Ya tenemos dos ejemplos. Adán y Eva cayeron. Job pasó la prueba. El otro ejemplo que le voy a traer es el de Jesús. Si estuvimos pendientes a la lectura de hoy, hablaba de la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que una vez que Él fue bautizado, bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y posó sobre Él. Y de ahí comenzó su ministerio. Y no hizo más que comenzar su ministerio. Y dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto, donde iba a ser probado por Satanás. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que nos pasa a todos los cristianos. Porque muchas veces pensamos, yo me voy a bautizar para encontrar la paz. Oiga, bien, cuando encontramos lo contrario. Traigo este ejemplo, queridos hermanos, para que comprendamos que el hijo de perdición, llamémosle hombre pecador, diablo o Satanás, ellos se oponen contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 al 4. Una vez estando Jesús en comunión con su Padre en el desierto y pasados los 40 días, dice la palabra que tuvo hambre. Cuando el hombre tiene las necesidades de comer, es decir, cuando llega el momento que tú tienes un hambre terrible, el diablo sabe que tú, como hombre, puedes ser capaz de cualquier cosa por un pedazo de pan. Y tenemos historia de cómo por un plato de lentejas el hombre vendió su primogenitura. Satanás lo sabe. Satanás, como vimos, es un ser inteligente, sabio. Él siempre está constante, pero es paciente, esperando el momento preciso para atacarnos. Y vio la oportunidad y trató en 3 ocasiones de hacer caer a Jesús. Pero Jesús sabía de dónde había venido y conocía su misión. Él conocía la palabra de su Padre. Él era obediente y le dijo a Satanás: escrito está. Esas fueron
las palabras que utilizó en esos 3 momentos en que fue tentado. Oigamos una palabra interesante que encontré en Proverbios, capítulo 30, versículos del 8 al 9, donde el hombre hace una petición, dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Vemos como a veces las necesidades nos hacen pecar. El diablo sabe lo que siente una persona también cuando el orgullo y la soberbia y la arrogancia y la vanidad de la vida llevan al hombre a olvidarse de Dios. Porque precisamente eso fue lo que le sucedió a Satanás. El sentirse como Dios, pensando que todo lo que ha adquirido en la vida es por su propio conocimiento, es por su propio esfuerzo, y se olvida de darle las gracias a Dios, que es el que lo permite que lo tengamos. Hermano, eso pasa muy a menudo. Pasa con el que estudia y se va estudiando y adquiere mucho conocimiento y se cree que él es el más que sabe y no acepta correcciones porque él lo sabe todo. Ahí es que empieza la arrogancia del hombre. Ahí es donde empieza a separarse del hombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano. Esas son las herramientas que está utilizando Satanás hasta el día de hoy. El diablo también sabe por medio de la codicia podemos llegar a apartarnos del Dios verdadero. En estas 3 tentaciones Jesús le contestó: escrito está. Dejando de saber a Satanás que aunque tenía que oír y obedecer, es a Dios. Hermanos, la única forma que tiene el hombre para saber cuál es la voluntad de Dios es por medio de escudriñar las Escrituras. No hay otra forma. Por medio de escudriñar las Escrituras podemos entender y reconocer las maquinaciones de Satanás. Y al final podemos tener la certeza y la convicción de poderle decir a Satanás: vete, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús pasó la prueba porque puso a Dios en primer lugar. Hemos visto estos ejemplos de un ataque directo a la persona. Pero ahora quisiera traer la acechanza que Él tiene contra el cuerpo de Cristo. Ya una acechanza grupal. Sabemos que el diablo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso busca la forma de destruir la iglesia de Cristo y le quiere hacer creer a los miembros de ese cuerpo que la iglesia se está muriendo. Y de esa forma logra minar la mente
del cristiano. Es una forma de debilitar la fe del hombre. Y esto trae como consecuencia el desánimo. El desánimo hace que descuidemos nuestro caminar en Cristo, abriendo nosotros la puerta para que el diablo, ese león rugiente, nos devore. Las diversas pruebas y tribulaciones también crean en nosotros un desánimo y nos pueden llevar a la negligencia de nuestro caminar en Cristo Jesús. Un ejemplo de estas son las enfermedades, hermano. Una gran mayoría de personas que permanecen cautivos en sus casas es por una decisión propia, por diferentes temores. No es porque el médico te dijo, te tienes que quedar en tu casa, no puedes salir. No. Es porque nosotros hemos tomado esa decisión. Y hermanos, así que trabaja el diablo. Y no nos damos cuenta. Porque el diablo sabe que cuando tú te quedes en tu casa, vas a ser como ese pámpano que está despegado de la vid, que con el tiempo se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego. Porque la palabra dice, separado de Cristo, nada podemos hacer. Por algo se escribió eso, hermanos. Cuando esos pensamientos diabólicos lleguen a nuestra vida, digámosle, vete, Satanás, porque escrito está. El deber que tenemos nosotros de reunirnos. Él quiere romper con eso y trabaja en nuestras mentes. Otra de las acechanzas usadas por el diablo en las congregaciones es la inmadurez perpetua de los creyentes. Satanás sabe que su obra florecerá fácilmente en las congregaciones inmaduras, donde se rechaza la comida sólida y se descarta la salud espiritual. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de Dios. Y también menciona en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia nos provee de sana enseñanza que ayuda al cristiano de pasar de leche a comida sólida. Oigamos lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando, hermanos, nos ejercitamos en escudriñar las escrituras, tenemos la autoridad para decirle a Satanás, vete.
Porque la Biblia me dice que a través del conocimiento de la palabra de Dios es la forma de yo vencer. Me acuerda que al final del mes de agosto, nuestro hermano Félix Encarnación trajo un mensaje, el cual él tituló Estancados o Accionados, el cual tocó ese tema de cómo el cristiano que está estancado, Dios lo utiliza. Satanás lo utiliza. Y él hablaba que tenemos que accionarnos. Hermano, y accionarnos es que tenemos que coger la palabra de Dios, hacerla nuestra y ponerla en práctica. Eso es lo que es. Lo que pueden buscar por Facebook y buscar esa predicación, hermano, porque es excelente para que nosotros nos esforcemos. Él decía en esa palabra que los que están estancados utilizan la palabra no puedo. No puedo. Esfuérzate, hermano, busca. No puedo. Hermano, vamos a llevar literatura. No puedo. Tenemos que confiar en Dios porque sí podemos. Sí podemos. Tenemos que cambiar ese switch del no por el sí podemos. Ya terminando que hay otra acechanza que utiliza el diablo en las iglesias. Y es un hecho triste y muy común en el cuerpo de Cristo. Es el efecto que produce una división en la iglesia. Sin importar la causa, pues las divisiones son devastadoras, pueden ser devastadoras. Las divisiones en la iglesia causan tristeza, desaliento a los creyentes maduros, desilusionan a los nuevos creyentes, causan dolor en la vida de todos, porque todos somos un solo cuerpo. Estos actos desacreditan el nombre de Cristo. Aunque nosotros los cristianos nos encaminamos por ese camino de la perfección, la realidad es que ningún cristiano es perfecto. Ningún pastor o anciano o diácono es perfecto. Cuando todas estas personas imperfectas se juntan, son inevitables los desacuerdos, las heridas y los malos entendidos. Las causas para el conflicto son diversas, pero el denominador común es el mismo en todas: el orgullo y el egoísmo. Como nos enseña Santiago en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. El orgullo y el egoísmo fue lo que causó que el ángel Lucero fuera expulsado del cielo. Él decidió rebelarse, llenándose en contra de su creador y no se arrepintió. Pero, hermanos, si todos nos enfocamos y nos accionamos en hacer la voluntad de Dios, en adorar a Jesucristo con amor y humildad, entonces pueden haber desacuerdos,
pero esto se resolverá de una manera amorosa y apropiada. El fin de este mensaje, hermano, es no le tengamos miedo a Satanás, porque este ya fue vencido. Y número 2, cuando nos encontremos en medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones, cuando estemos en el momento más crítico de una enfermedad y sienta que tu vida se te va, el consejo que nos da la palabra es: póstrate y alaba a Dios. Sí, alaba a Dios, porque es cuando más cerca estamos de la victoria. Sí, hermano. A veces pensamos que el mundo se nos acaba, pero no. Es cuando más cerca estás de vencer. Pongan eso en su corazón. Esta mañana, si has decidido en tu corazón permanecer en el reino de Dios, en el reino de Cristo, la palabra te dice que cojas toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estés firme. El hombre en esta tierra tiene 2 opciones: o te unes a Cristo o sigues con Satanás. Así que en esta mañana, todos los que quieran unirse a Cristo, que todavía no se han enlistado al ejército de Cristo, pues hoy tienen esa oportunidad. Le voy a decir al hermano Jorge que vaya pasando, porque le digo que pasen al frente, porque hay un listado de cosas que te tienen que cumplir. Tienen que cumplir para pertenecer a este ejército, sabiendo que es un ejército espiritual, que no estamos para matar a nadie. Es interesante, en este ejército no estamos para matar a nadie. A veces yo iba hablando a la gente del Armagedón, de esa gran batalla. Oiga, pero si usted se analice, si el cristiano no está para matar a nadie, si es para amar al enemigo y amar a Dios. Y como le dije, estamos, en mi mente, estamos en esa guerra del Armagedón. Porque todos los cristianos en todas las partes del mundo están siendo atacados. Sí, hermano, llevamos una guerra campal. ¿Por qué? Porque él quiere destruir el templo. Y el templo eres tú. Es así. Nuestro hermano Jorge nos llevará un cántico. Y si hay alguno esta mañana que quiera pertenecer a este ejército, que pase al frente, que no tenga miedo, que tenemos al Rey de Reyes, el vencedor de vencedores. Amén. Y esa es la confianza, hermano. Jorge, Dios le bendiga. Amén. Puestos en pie, mis amados hermanos, para tener el himno de invitación. Como bien dijera el hermano, tenemos una lucha constante, pero tenemos a nuestro favor nuestro Señor Jesucristo, y Él envía de su Espíritu para que podamos seguir hacia adelante. Así que si hay alguien que ya ha obedecido el Evangelio y quiere oración, el hermano Luis Sardina, el hermano Rafael ya están acá al frente. Si hay alguien que no ha dado ese paso de fe, hoy es la oportunidad que tiene el día de invitación que Jesús le hace para que lo deje entrar en su corazón. Quiero cantar una linda canción, es el himno que vamos a entonar. Comencemos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que a mi vida cambió.
es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, es Dios, es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida, entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder, nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él hallarás el perdón y la paz, solo en Él hallarás la felicidad. Quiero que sepas, amable oyente, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida, entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder, nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él hallarás el perdón y la paz, solo en Él hallarás la felicidad. Amén. Puede sentar. Siempre decimos que la invitación sigue en pie. Si hay alguien que tiene duda, tiene alguna aclaración, gustosamente le podemos dar esta. Hermano Luis Adrián, hermano.